Vamos entonces, hermanos, a ver un tema acerca de las fortalezas espirituales tanto del varón como de la mujer. Recuerda que en el estudio pasado que me tocó compartir vimos acerca de las debilidades o las deficiencias espirituales de una mujer y de un varón. Pues ahora vamos a ver las fortalezas que tiene el varón y la mujer en el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es algo también importante considerarlo. Y vamos a partir de una escritura que encontramos ahí en primera carta a los Corintios. Versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios. Velad, estad firmes en la fe. Josué capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde ahí en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Josué 1:5. Dice ahí su bendita palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y luego le dice en el versículo 6, esfuérzate, ¿y qué más? Y sé valiente. Esa palabra, sé valiente, equivale a lo que acabamos de leer en 1 Corintios 16:13. Portaos varonilmente. Eso es algo que corresponde principalmente al varón, que debe de tener esa fuerza, esa fortaleza y ser valiente. Ser valiente. Y luego le dice a Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy ¿qué? Muy valiente. Otra vez, muy valiente. Es algo, hermano, que está y debe de estar adherido al varón. Ser valiente para poder enfrentar los desafíos de la vida. Ser valiente, hermano, para poder enfrentar las adversidades. Ser valiente para poder enfrentar las tempestades. Solamente te esfuerces y seas, y luego le dice, ahí le pone la palabra muy valiente. No solamente le dice valiente, sino le dice, seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Para qué iba a ser valiente? No valiente para levantar la copa como la gente del mundo, que a eso le llama valentía. No valiente para poder enfrentarse a golpes con alguien. No, eso no es valentía, hermano. Valentía, hermano, es algo más en la cual el varón debe de esforzarse, como dice aquí, en hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, cuando hagas esto, entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, versículo 9, le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué cosa? Muy valiente, o que seas valiente.
No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Si Dios le encarga al varón que sea muy valiente, es porque el varón puede llevar esa misión, puede llevar, hermano, puede cumplir con ese mandato de ser valiente. Gloria a Dios. Recuerdo, hermano, lo que dice primero a los Corintios, capítulo 10, que Dios no da cargas más allá de lo que nosotros podemos llevar. Así lo dice primera a los Corintios 10, versículo 13. No os ha tomado tentación sin humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Otra versión dice, no os dejará ser probados más de lo que podéis llevar. Si enfrentamos desafíos, dificultades, problemas en la vida, hermano, es porque podemos enfrentarlos con valentía. Es porque podemos enfrentarlos con valor. Sí, valentía, hermano, viene de valor. Entonces el texto dice, no, Dios no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar o para que podáis soportar. Varones, si usted enfrenta como cabeza de familia, como cabeza del hogar, desafíos y problemas, es porque entendamos que Dios nos ha dado la fortaleza y la capacidad de tener valor ante las adversidades. Y no digo que la mujer no tenga valor, no, que no tenga valentía, sino lo digo, hermano, en base a lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, que la mujer es un vaso más frágil. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Haga el esfuerzo ante las dificultades para seguir adelante. No solamente en lo físico, no, sino en lo espiritual. Dios ha dotado al varón de esa fuerza, de esa fortaleza espiritual, para que con valor, para que con valentía siga adelante en los momentos difíciles de la vida. Mientras que la mujer, dice el texto, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la mujer es un vaso más frágil. Y dice aquí que debemos de habitar con ellas como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bien, entonces ahí está, hermanos, cómo la Biblia pone al varón con esta capacidad de ser valiente, de ser esforzado. Y no está limitado solamente a los casados, sino también a los jóvenes, trayendo a memoria lo que dice ahí Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 2, cuando dice, hablando de la fortaleza espiritual, porque es la que se necesita para vencer al maligno. No habla de fortaleza física, el joven está muy fuerte, va al gimnasio y está muy fuerte. No, no habla de ese tipo de fuerza, sino habla de la fortaleza espiritual. Estamos ahí en primera de Juan 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, ¿qué? Jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros.
¿qué es lo que puede hacernos fuertes, hermano? Que la palabra de Dios more en nosotros. Eso nos da fortaleza. Eso nos ayuda a seguir adelante. Cuando enfrentamos las adversidades, podemos pensar en la palabra de Dios que nos dice: cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Podemos pensar, hermano, también en la palabra de Dios que nos dice que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Lo que nos hace fuertes es tener la palabra en nosotros. Y la palabra, hermanos, según Juan 1:1 y otras escrituras, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús es la palabra. Entonces, tener la palabra en nosotros, créalo, es tanto como decir tener a Cristo en nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Así es que la iglesia necesita varones esforzados que realmente se desempeñen ese valor, esa valentía que Dios les ha dado. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Allí encontramos una escritura muy semejante a la que leímos en 1 Corintios 16. Pero ahora vamos ahí al primer libro de Reyes, capítulo 2. Leemos del versículo 1. Amén. Y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo diciendo: yo voy por el camino de toda la vida. Y le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, hermanos, a Salomón su hijo: esfuérzate y sé hombre. ¿Qué no era hombre? Sí, era hombre, hermano. Pero la versión antigua traduce así, mire: esfuérzate y sé varón. Varón en relacionado a ser valiente, a portarse varonilmente. En otras palabras, pudiera ser traducido o entendido de esta manera: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente en qué? Dice el versículo 3. Guarda la ordenanza del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo lo que te tornares o a que te tornares. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí, hermanos, al libro de los Salmos. Salmo 27. Si Dios le encarga esto al varón, hermanos, porque es una capacidad que el varón puede desempeñar, ser esforzado y valiente. Estamos ahí en el Salmo 27. Dice ahí la bendita palabra de Dios en el versículo: santo es el Señor Jesucristo. 13, versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. Esfuérzate. ¿Y qué más? Aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esa palabra, aliéntese de tu corazón,
es en el mismo sentido de ser valiente, de cobrar ánimo, que sea un corazón con valentía. Bendito su nombre. Salmo 31, ahí que prácticamente a la vuelta, dice el versículo 23 y 24. ¿Lo tenemos? Amar al Señor todos vosotros sus santos. La mayoría de la gente hace énfasis en que Dios me ama, Dios me quiere, Dios me ayuda, pero pocos, hermano, hacen énfasis en amar al Señor. Nosotros, como conocedores de la palabra, debemos también enfatizar en esta parte que corresponde a nosotros, amar al Señor todos vosotros sus santos. ¿Y cómo le expresamos al Señor que lo amamos? ¿En cantos bonitos, en palabras bonitas? No, al Señor se le expresa que lo amamos como Él lo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. De esa manera le expresamos al Señor que en verdad lo amamos. Amad al Señor todos vosotros sus santos, a los fieles guarda el Señor y paga abundantemente al que obra con soberbia. Versículo 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor y tome vuestro corazón aliento. Esfuércense todos los que esperáis en el Señor. ¿Y nosotros en quién esperamos, hermano? En el Señor. No esperamos en un político, no esperamos en un candidato político, no esperamos en un partido político, no, esperamos en el Señor. Y eso es lo mejor, hermano. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor. Esa característica, hermano, puede destacar sobre todo en el varón, la característica de ser esforzado y de portarse con valor, con valentía. El Señor vio esa característica en David. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. ¿Lo tenemos? Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betlem que sabe tocar, y es que es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor es con él. ¿Cuál era esa fortaleza de este joven, hermano? Porque era un joven en este tiempo, que era un varón, que era un joven valiente. Inmediatamente después de que dice que sabía tocar, dice es valiente y vigoroso. ¿Y cómo mostró su valentía David, hermano? David mostró su valentía no confiando en su capacidad como hombre de guerra, no confiando en su capacidad física, no, sino confiando y esperando en el Señor. Mira lo que dice ahí el 18, capítulo 18, de ahí mismo del primer libro de Samuel, versículo 17. Y dijo Saúl a David: He aquí yo te daré a Merab mi hija mayor o mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre, ¿qué cosa? Valiente, y hagas las guerras del Señor. Que seas hombre valiente.
No será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Bueno, eso es lo que ya sabemos, ¿verdad? Saúl maquinaba contra David. Pero vemos, hermano, que esta característica destaca sobre todo en el varón. El varón debe de ser quien se esfuerce, debe de ser quien muestre valor ante las adversidades de la vida, ante los desafíos, ante las tentaciones, ante cualquier situación que nos quiera desviar de guardar sus mandamientos. El varón es quien debe de salir avante para esforzarse y para ser muy valiente. Recuerde que la versión 60, quiero aclarar eso, dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Claro, la mujer también es valiente, pero para poder ser la cabeza, hermano, para poder ser quien gobierne una casa, una familia, lo cual Dios instituyó en el hombre, hermano, tiene una capacidad de parte de Dios en la cual puede esforzarse y puede ser valiente. ¿Qué leemos en Mateo 12, en Mateo 11? Mateo 11, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza o sufre violencias, dice la versión 60, y los valientes lo arrebatan. Quiero aclarar que aquí, hermano, sí, la traducción de la versión antigua es la correcta, porque la versión 60 traduce violentos, y pues la Biblia dice que Dios aborrece a los violentos. Es más, Dios destruyó la tierra en el diluvio a causa de los violentos, a causa de la violencia que había, obviamente protagonizada por hombres violentos, hombres sanguinarios. Entonces, aquí la traducción correcta, la versión antigua lo dice: los valientes lo arrebatan. Para que tome nota, hermano, de que la versión antigua es la que tiene la traducción correcta ahí. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, que el varón pueda desenvolverse o desempeñarse con valor, con valentía, ante los desafíos, ante las decisiones de la vida. Allí debe de estar el varón portándose con valentía. Deuteronomio, capítulo 31. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. 31, versículo 6. Mire lo que Dios habla a través de Moisés al pueblo y le dice, versículo 6, esforzaos, ¿y qué más? Y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis. ¿No temáis a qué? No temáis ante ese gigante que reta a los ejércitos del Dios vivo. David no temió a ese gigante, hermano, que según la Biblia medía 2 metros 93 centímetros, casi los 3 metros, ¿verdad? Goliat. Y todo Israel estaba amedrentado ante la imponente presencia de aquel hombre, de aquel gigante. Pero David, hermano, fue valiente. Esa es una capacidad que los varones de Dios debemos de desempeñar.
ante la fragilidad de la mujer, que la Biblia, como ya vimos, dice que es un vaso más frágil y que tal vez titubeé en avanzar, titubeé en tomar decisiones, titubeé en dar un paso adelante, pues ahí está el varón, que debe de esforzarse, ser valiente, no temer, como dice aquí, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bendito el nombre de Jesucristo. Esto me recuerda, hermano, el texto tan conocido de Isaías 41. Vamos a Isaías 41, donde nos dice ahí la palabra de Dios. Leemos primeramente el versículo 6. ¿Lo tenemos? Y luego nos pasamos al 10. Cada cual ayudó a su cercano y a su hermano y dijo, ¿qué le dijo, hermano? Esfuérzate. Cada cual, hermano, debemos de decir a nuestro hermano, esfuérzate. Decíamos en una ocasión, hermano, que nosotros los cristianos debemos de acostumbrarnos a usar el lenguaje bíblico. No dice cada uno de vosotros diga a su hermano, échale ganas, ¿verdad que no? No. ¿Cómo dice? Esfuérzate. Entonces, ¿cuál debería de ser o cuál debe de ser la palabra entre nosotros los cristianos en lugar de échale ganas? Esfuérzate, esfuérzate. Versículo 10. No temas que yo soy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Finalmente, ¿de quién recibimos la fortaleza, hermano? De Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito el nombre de Jesucristo. De Él recibimos el esfuerzo, de Él recibimos, hermano, la fortaleza para seguir adelante. Así lo dice, hermano, el capítulo anterior, capítulo 40 de ahí mismo de Isaías, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién Él? El Señor Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos, así como los ve de muy jóvenes, fuertes, se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan al Señor, ¿qué dice, hermano? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito el nombre de Jesucristo. Allí está, hermano, algo que Dios le encarga al varón. Esfuérzate y sé valiente. Pórtate con valor, portaos varonilmente. Entonces el varón, hermano, no debe de tener una actitud cobarde, pusilánime, medrosa. No, hermano, eso no es de cristiano. Los varones de Dios, hermano, deben de actuar con valor y esfuerzo en el Señor. Y si deben de actuar así es porque Dios nos ha capacitado para actuar así, hermano. Nos ha capacitado para actuar con esfuerzo y valentía. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces, qué importante, hermano, que en el día a día el varón, hermano, sea que quien emprenda las decisiones importantes de la vida. ¿Sí? No es prudente dejarle las decisiones
a la mujer, hermano. Porque la mujer, como ya vimos, sí, es un vaso más frágil que a veces titubea en dar un paso adelante. ¿Sí? Esta tarea, por eso Dios le ha encargado al varón que sea cabeza de su mujer, cabeza de su familia. Y como cabeza de su mujer, de su familia, es que él debe de encabezar las decisiones importantes de la vida. Él debe de enfrentar los desafíos. ¿Y cómo? Con valor. Cuidando de hacer cumplir todas las palabras de esta ley. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, varones de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de la mujer, hermano? Decíamos que por naturaleza, ya como algo inherente o pegado a la mujer habla más, ciertamente. Por eso la palabra dice, las mujeres callen en las congregaciones, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Pero esa capacidad que tienen las mujeres bien canalizada es una bendición, hermano. Cuando hablo de que bien canalizada, el hablar no es que esté mal, no, sino que lo que está mal es hablar lo que no conviene. Pero ¿qué tal cuando hablamos lo que conviene? Cuando nuestro hablar es para evangelizar, cuando nuestro hablar es para hablar palabra de Dios. Ahí, hermano, es una fortaleza que tiene la mujer. Proverbios 31, ¿sí? Ya pasamos a lo que dice la Biblia acerca de la fortaleza espiritual que tiene la mujer. Una de las fortalezas espirituales que tiene la mujer, que pueden destacar, es lo que ella habla. Proverbios 31:10, ¿lo tenemos? Mujer fuerte. La versión 60 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, otra versión dice, su valor sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. O sea, es de más valor esta mujer fuerte que habla aquí la Biblia, esta mujer virtuosa, que aquella que se alhaja con piedras preciosas. Recordemos que el proverbio dice, como zarcillo de oro en la nariz del puerco, así es la mujer hermosa, pero apartada de razón. Entre las virtudes que habla de esta mujer, que es trabajadora, que es fiel, que es buena administradora, que es generosa, todos esos puntos los menciona este capítulo, hermano. Y su valor. Primero, que es virtuosa, 1. El mismo versículo 10 dice su valor, su estima. El 11 habla de que es una mujer fiable. El corazón de su marido está en ella confiado. Es decir, es una mujer fiable en la cual se puede confiar. 4, en el versículo 13, habla de su trabajo, de su labor. Es trabajadora. Buscó lana y lino y con su voluntad labró de sus manos. Luego dice en el versículo 16, habla de que es buena administradora. 16, consideró la heredad y compróla y plantó viña del fruto de sus manos. Ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena, ¿qué, hermano?
su granjería o lo que ella ganaba. Una buena administradora. 20, habla de que es generosa. Alargó su mano al pobre, extendió sus manos al menesteroso. Ahí está una mujer generosa. 21, habla de que es una mujer prevenida. No tendrá temor de la nieve por su familia. Ahí está, prevenida. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 23, habla de que es una mujer que honra a su marido. Cuando dice, conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Pero luego el versículo 26, que es donde nos queremos enfocar, habla de que es una mujer que la ley de clemencia, la palabra de Dios, está en su lengua. 26, abrió su boca como con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esto, hermano, es una fortaleza que la mujer en el Señor puede aprovechar y es una gran bendición en la iglesia. Pues mire lo que dice el Salmo 68. Habla de mujeres que llevan las buenas nuevas. Habla de mujeres, como dice la versión antigua, evangelizadoras, las que llevan las buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Evangelizantes son las que llevan buenas nuevas. Claro, no en el púlpito, no en la congregación, ahí la mujer no tiene esa parte, pero estamos, hermano, la mayor parte del tiempo y de las horas fuera de este lugar. Y allá donde está una mujer de Dios, ya sea en su trabajo, con sus familiares, con su vecino, en sus compras, la mujer puede ser de bendición cuando habla. La ley de clemencia está en su lengua. Salmo 68, versículo 11, ¿lo tenemos? El Señor daba palabra de las evangelizantes. De las evangelizantes. La versión Biblia de las Américas dice, las mujeres que anuncian las buenas nuevas. De las evangelizantes había, ¿qué cosa, hermano? Grande ejército. Alabamos el nombre de Jesucristo. Las buenas nuevas. Mujeres que dan a conocer las buenas nuevas. ¿Saben quién dio la buena nueva? ¿Quién fue el primero o la primera que dio a conocer las buenas nuevas de que Jesús había resucitado? Vamos ahí a Marcos capítulo 16. No fue un varón, hermano, fue una mujer. Pero vamos a verlo, a leerlo ahí en 16, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Mas como Jesús resucitó, quiero aclarar ahí la versión Biblia de las Américas, ahí tiene la coma, por eso se la pongo ahí. Mas como Jesús resucitó, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. ¿Qué quiere decir apareció primeramente? Primero a ella, amén. Versículo 10, yendo ella, lo hizo saber, lo dio a conocer a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron, mas después apareció en otra forma. Ahí está. La primera que dio esta buena nueva fue esta mujer, María Magdalena. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Allí está, hermano, cómo las mujeres destacan
Esa es su fortaleza cuando la ley de clemencia está en su lengua. Juan capítulo 20. Vamos a ver cómo dice este episodio Juan en el capítulo 20, versículo 11. ¿Lo tenemos? Empero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando bajóse a mirar el sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no has subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena dando, ¿qué cosa, hermano? Las nuevas, es decir, las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La mujer, hermano, puede destacar esa fortaleza cuando la ley de clemencia está en su lengua. Juan capítulo 4, ahí vemos otra mujer que fue llevando una buena nueva a todo un pueblo. Capítulo 4 de Juan, ¿lo tenemos? Dice ahí el versículo 25. Dícele la mujer, está hablando de la mujer samaritana: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, y maravillándose de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Todo esto, hermano, por el anuncio ¿de quién? De una mujer, la mujer samaritana. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, la mujer, hermano, destaca, hermano, si la ley de clemencia está en su lengua. Qué bendición, hermano. Si decíamos, hermano, que se calcula que más entre una palabra que habla el hombre, la mujer habla 30, es como el 300%, ¿verdad? Pero si hablan el Señor, no está mal. Si su hablar es de Dios, hermano, y para edificación, qué bendición, gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Yo les he platicado, ¿verdad?, que mi esposa, ¿verdad?, la hermana Lupita, ha sido de grande bendición en esta misión del evangelismo. Ya quien nos predicó ayer, hermano, ¿saben quién abrió ese hogar? Ya me dejó todo abierto, dispuesto para que me recibiera el hermano a hablar la palabra. La primera vez, a lo mejor no le agradó mucho porque estaba el mundial, era el tiempo del mundial y pues sí, tuvo que apagar el mundial, el mundo, para escucharme a mí. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, hermano,
fue al trabajo de mi compañera, ¿verdad? Quien abrió ese hogar con nuestro hermano Rosendo, nuestra hermana Ceci, y así pudiera decirles en su mayoría, siempre ha sido una bendición hablando la palabra. O sea, si la ley de clemencia, no el chisme, no la calumnia, no cosas negativas, sino la ley de clemencia está en su lengua, la mujer, hermano, puede aprovechar, puede destacar en esa fortaleza que habla mucho, pero si habla mucho de Dios, pues qué bueno. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Quién dijo, hermano, que el hablar de la palabra de Dios era exclusivo de los hombres? Aquí en la congregación sí. La Biblia lo señala claramente. Pero allá afuera, en las calles donde andamos, con los que convivimos, con los que nos relacionamos, ¿cómo la mujer de Dios va a hablar de otra cosa? Si no podemos dejar de hablar, hermano, de decir lo que hemos visto y oído. Así lo dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 4. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. Esto aplica, hermano, para todos los que hemos recibido del Señor esta salvación tan grande, los que hemos oído las maravillas de Dios, los que hemos visto las maravillas de Dios. Y esa expresión que dice ahí, no podemos dejar, o sea, no lo podemos evitar. Una mujer que tiene a Dios, hermano, las palabras de Dios habla. No puede dejar de decir las maravillas de Dios. No puede evitar hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la ley de clemencia, está en su lengua, está en su corazón. ¿Y qué dijo el Señor? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Alabamos el nombre de Jesucristo. Es por eso, hermano, que el potencial o esa fortaleza de las mujeres es el que hablen, sí, hablen la palabra de Dios. Son, hermano, en su mayoría mujeres las que traen invitados. Hasta haga un breve recuento. ¿Quién de los varones, verdad, ha traído tantos invitados? Y puede pensar en las hermanas que tenemos entre nosotros, cuántos invitados han traído. Sean amigos, sean parientes, sean como sea, traen a personas, traen almas, ¿verdad? A oír la palabra de Dios. Tanto es el Señor Jesús. Han hecho esa labor y pueden seguir haciendo, hermano, esa labor de llevar las buenas nuevas. Porque como ya lo dijo el Señor allí en Lucas 6, versículo 45, cito leemos lo que ahí dice. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Óigame, si una mujer abunda en ella la palabra de Cristo, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia.
en toda sabiduría. Si abunda la palabra, ¿de qué va a hablar la mujer de Dios? Pues palabra de Dios. Entonces, no es malo si habla muchos, siempre y cuando esto que hable sea lo que abunda en su corazón, palabra de Dios. Ya sea porque hablándole al vecino, ya sea hablándole a los de la tienda, ya sea hablándole a familiares y amigos. Santo es el Señor Jesús. Pues es una fortaleza en la mujer, hermano, que debe de desempeñar, debe de seguir desempeñando, porque la ley de clemencia está en su lengua. Y el que gana almas, como dice Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. El que gana almas. Esforcémonos, ¿verdad?, en nuestra fortaleza que tenemos nosotros como varones, en ser esforzados, en portarnos con valor varonilmente, hermanos, leyendo su palabra, cuidando de hacer conforme a lo que está escrito. Ser esforzados. Como dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, la escritura que vimos en el estudio pasado. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Paz de Cristo, hombres, oren en todo lugar. Que no nada más sea la mujer, sino los hombres. Oren en todo lugar, levantando manos limpias y mira ni contigo. Que nos portemos con valor, que nos esforcemos en hacer su voluntad. El Señor dijo además, solamente cito en Lucas 13:24, porfiad o esforzaos a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quienes solamente están procurando ahí como diciendo, a ver qué pasa, no sea que de veras Cristo viene, pues vamos yendo a la iglesia. No, con esa actitud no va a llegar a nada. No va a llegar a la meta en el Señor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ya lleva otro sentido, un sentido de urgencia, de necesidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esforcémonos nosotros los varones y hermanas, desempeñen esa cualidad, esa fortaleza que Dios les ha dado de hablar y hablar, pero que sea hablar de Cristo, que sea hablar las buenas nuevas. Ejemplo tenemos en la Biblia de mujeres de Dios que eran muy útiles en el Evangelio, dando las buenas nuevas.